Bienvenidos a la review completa de MotoGP 24 Beta. ¡Comenzamos! Ya sabéis, como siempre, chicos, un fuerte like, gas a fondo y un suscríbete, activa la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, que es gratis. Bueno, estamos en el menú principal, estamos ante una de las betas que más novedades trae de los últimos años y me han sorprendido para bien. Empezamos por el contenido. Le damos a nueva partida y ahí vemos ya a Don Pedro Acosta. Vamos a seleccionar pilotos de MotoGP para que veáis un poquito el nuevo menú, el nuevo background, que hay mucho trabajo de Milestone en esos aspectos que anteriormente pues pasaban un poco desapercibidos y lo ponían todo muy genérico, muy rollo en plan MotoGP, pero se ha notado un trabajo y una mejora de muchos detalles en muchos aspectos, ¿no? Y la verdad es que se agradece que hagan este gran trabajo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, como estáis viendo en pantalla, gente, pues aquí están todas las skins 2024, no los modelos de las motos, que seguramente cuando salga el juego MotoGP estará actualizada. Moto 3 y Moto 2 creo que no hay todavía confirmación, pero ante la duda mejor ponerse lo peor. En fin, lo dicho, todos los pilotos están actualizados con todas las skins 2024, pero no los modelos de las motos. Pero bueno, para probar lo que viene siendo la beta, que está en work in progress y mejorará como siempre ha mejorado de la beta al juego final, aunque sea un pelín de nada o un 5%, siempre Milestone hace un pequeño pasito de la beta al juego final en pulir flecos, detalles y en mejorar un poco la experiencia de juego a nivel gráficos y demás. En fin, hemos dado ya la vuelta a todos los pilotos y hay un nuevo modo, y es que podemos hacer el modo fotografía dentro del background. Y la verdad es que muchas gracias, Milestone, porque de aquí vamos a sacar unas miniaturas de locos. Poder ver a todos los pilotos en este plató de televisión, por así decirlo, con las cámaras y demás, y poder hacer miniaturas y poder hacer fotos increíbles. Por cierto, a Pedro Acosta se le parece, lo han clavado, pero al pobre le han puesto unas orejas de Dumbo, que mamma mía, las orejitas que le han puesto a mi amigo Pedro. En fin, eso sí, de perfil se le da un aire aquí así de perfil a Pedro Acosta bastante potente, ¿eh? Se parece bastante Pedro Acosta, sobre todo de perfil. De frente, pues bueno, ni fu ni fa. Más cositas, si nos vamos al modo contrarreloj y le damos a elegir piloto y cambiamos a diseño de test. Ojo a las motos, que también hay nuevos diseños de test 2024 by Milestone, con estos diseñacos muy guapos, muy atrevidos. Y la verdad es que se agradece que dentro de tener Moto 3, Moto 2, MotoGP, no tener leyendas y demás, pero que haya bastante más contenido de MotoGP, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En este aspecto pues tenemos nuevos diseños. Si os fijáis aquí, esta está guapísima, en negra con la bandera americana. Está muy top las motos de test este año. Test que lo veremos también en el modo trayectoria. El modo trayectoria sabéis que tiene los días de test y demás. Pues ahí también veremos. Fijaros la Yamaha, que guapa está de test, con esas líneas así verdosas rollo Monster. La Yamaha está muy guapa, las cosas como son. Se la han sacado bastante. A mí me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, ahí está la Yamaha de test, brutal. Fabio Quartararo, por aquí. La verdad es que mucho contenido en este aspecto, en estos detallitos. Fijaros la Gresini, negra entera, pero con el diseño de las líneas rojas Ducati que trae la Gresini. Y mola muchísimo también, ¿eh? Yo creo que no hay ninguna test que no mole. Tal vez la Red Bull, que son más o menos iguales a las del año pasado. Eso sí que podría ser. Fijaros la Honda de test. Está guapísima. Sí que es verdad que algunos diseños de test son inventados by Milestone, pero todos son un acierto. La verdad es que no hay ningún diseño de test que diga tú, vaya bazofia. Pero no, todos los diseños de test están bastante guays, bastante bien logrados y bien conseguidos. Se nota que Milestone han metido gente que le gusta, ¿no? Han metido a gente a trabajar ahí, fans. En fin, la Aprilia de test, fijaros la Aprilia de test, que guapada, con el colín, con la bandera italiana en el colín. La Aprilia de test.
La oficial. Muy top. Bastante guay. Aquí vemos a Aleix Espargaró con su casquito nuevo, el Kabuto. Que ahora vamos a hablar de los cascos y de los guantes y demás, que hay novedades. Fijaros la onda negra y dorada. ¡Qué pasote! Negra, dorada y roja. Me mola bastante la combinación de esos colores. El Nakagami con su casquito nuevo, muy top. El Arai de Nakagami. Johan Zarco. Diferente la moto de test de Johan a la de Nakagami, ya que llevan patrocinadores diferentes. Fijaros. Con los alerones en blanco. Tanto el delantero como el trasero. Sorprendente. Increíble, pero cierto. Ahí está. Más cositas. Pues las Red Bull. Las Red Bull, pues un poco como parecidas a las del año pasado, sin más. Más cositas. Tenemos pues a Fabio Di Gianantonio, el VR46 en negra, con el azul y el rojo de Pertamina Enduro y Comoli Ferrari. Estos patrocinadores que tiene este equipo. Bastante guays. Con los puños del gas en blanco. Muchos detalles así en este juego, la verdad. Me ha sorprendido este juego la cantidad de detalles así que tiene. La Prima Pramac, que cambia un poco el diseño de Prima Pramac, ya que el diseño es negro, morado y rojo, pero aquí cambian un poquito el diseño, las líneas y demás. Y intenta no parecerse a la oficial, ¿no? Sin más. Tenemos aquí a Jorge Martín. Tenemos aquí a Enea Bastianini con la Ducati Lenovo. La Ducati Lenovo DTS es igual que la oficial, pero le quitan el rojo y le ponen el negro. Y es así como están en la vida real también. Ya la vimos en los test de Valencia esta pretemporada o en los de Sepang, ¿no? Bastante guay, bastante top. Y el número 1, aquí está, el número 1. Estas motos pues las tendremos en contrarreloj, en carreras online y en el modo trayectoria cuando toque hacer los test de invierno. Y bueno, ya hemos dado la vuelta. Aquí está Pedro Acosta de nuevo. Equipos oficiales, así quedaría un poco la configuración de nuestro piloto, ¿vale? Número, para que veáis un poquito cómo quedaría nuestro número y tal. Aquí en la Ducati queda el número espectacular, la verdad, queda bastante bien el número en la Ducati en este MotoGP. Pero bueno, esto quiera que no, si hay algún número que no quede bien en alguna moto, pues seguramente que mejorará. Fijaros en la Ducati, numeraco gigantesco, muy top. Pero bueno, en fin, ya vistas las MotoGP, vámonos a echar un vistacito a las otras categorías. Tenemos Moto2. En Moto2 están todos los pilotos, pero todavía no está actualizado ni siquiera las skins, solo de algunos, ¿vale? No todos. Así que vamos a hacer un breve repaso a todos los pilotos. Aquí vemos a Jaume de Moto2 con el fondo y todo. El fondo de la pantalla cambia según el color de la moto y del equipo, pues cambia también el fondo, el background. Ahí vemos a Jaume, a Ben Schneider, Senna Anjus, Darren Binder, Diogo Moreira. Aquí está Diogo, el brasileiro, Denis Foggia. Tenemos por aquí a Yumo Sasaki, Jeremy Alcoba, Zonta van der Gurber, Barry Baltus, Marcos Ramírez, Joe Roberts, Denis Onku, Celestino Vietti, Sergio García Dols, Ogura, con el MT Helmets de test, no están actualizados, Albert Arenas, Manuel González, Mario Surgio Aggi, Shantra, Xavi Cardelús, Aaron Canet, Ethan Guevara, Jake Dixon, Alonso López, Fermín Aldeguer, Felix Salak y Tony Arbolino. Y ya hemos dado la vuelta. Vamos ahora con Moto3. Moto3, pues están todos los nuevos pilotos, ¿vale? Como Joel Esteban, Daniel Holgado por aquí, el Jacob Rolston, Iván Ortolán, el MT Helme, con Ryusei Yamanaka, Colin Bayer. Lo dicho, están todos los pilotos y todos los pilotos están en sus equipos respectivos, pero no está actualizado todavía. Supongo que cuando lancen el juego, a las semanas, vendrán las actualizaciones de Moto2, Moto3
Y quiero creer que MotoGP será actualizado antes de su lanzamiento. Ya os iré informando estos días hasta que salga el juego. En fin, que están todos los pilotos, básicamente. Noah Del Wilde, Tayo Furusato, Buasri, Mateo Bertele, David Almanza, Adrián Fernández, Ángel Piqueras, Scott, Joshua, Filippo Farioli, Luca Luneta, David Alonso de nuevo. Vale, pues así quedaría un poco nuestro número, nuestro piloto personalizado, ¿vale? En las motos de Moto 3. Bastante guay, bastante top, la verdad. Ni tan mal. En Moto 2, piloto personalizado, ¿cómo quedaría? Ahí estamos. En las motillas de Moto 2. Ni tan mal. Ya sabéis que me gusta mucho el azul y el amarillo y combinarlo de varias formas. Y vámonos a la personalización del piloto, amigos. Señoras y señores, tenemos personalización. Aquí, como siempre, los diferentes tipos de cara, ¿no? El 1, el 2, el 3. Las caras de siempre, la verdad. Hasta llegar al Calviti. Ahí estamos. La edad, etcétera, etcétera. Cascos, nuevos cascos. Pues los de siempre, pero han metido cascos nuevos. Han metido 3 cascos nuevos. Uno de ellos es el Alpine Star, que está bastante top. Aquí está, el casco Alpine Star, que supongo que Matías Passini o Fox nos harán algún diseño que otro por aquí. En el Alpine Star nuevo. Y tenemos una marca nueva que yo no conocía, X-Nex. Aquí está, que viene con diseños bastante top, bastante guapo. El diseño del X-Nex. Aquí está, el X-Nex X.R3R. Ahí está. Y tenemos una nueva versión como casco nuevo de... lo diré, de Shark. El Aeron GP. Está el Race R Pro GP, el de toda la vida. Y está el Aeron GP. Fijaros la diferencia que hay entre uno y otro. Entre modelos. Cambia un poco el alerón, ¿no? Un poco como más recortado o más bajo. Y esto sería el tema de cascos. Han metido esos 3 nuevos. El tema de guantes, pues tenemos los de toda la vida. Los Daineses. Tenemos 2 versiones de Dainese. Tenemos un Ision, el Alpine Star, otro Alpine Star, otro Ision, otro Alpine Star, el Speedy, blanco y amarillito que me gusta a mí, y el Magna Power Track. Estos son los guantes que tenemos. Más cositas nuevas. Nuevo diseño de protecciones. Ahora ya no es deslizadera, sino ahora podemos cambiarle el color a todo el mono, a todas sus protecciones, como vais a ver ahora. Ahí estamos. Deslizaderas. Tenemos protección de rodilla, deslizaderas, deslizadera y protección del codo y del hombro, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla. Ahí está, como cambio de colores. Detallitos nuevos que solo trae este MotoGP, que está bastante interesante para ir tope de guapo. Botas, pues sinceramente en botas se podría haber esmerado y meter aunque sea 1 o 2. Pero no, no hay botas nuevas. Esperemos que después, cuando salga el juego completo, pues metan botas, la verdad. Aquí Milestone un 0. Uniforme, tenemos uniforme nuevo. Aparte del Alpine Star, tenemos el Dainese y el Ision. Ojo al Ision, cuidadito. Cuidadito con el Ision, que está bastante prometedor. Aunque sinceramente el Alpine Star, para mi gusto, sigue siendo uno de los mejores, El Ision no está mal. Está bastante guay. No se le pueden pintar las deslizaderas del codo al Ision. Sí al Dainese y sí al Alpine Star. Pero sí se le pueden pintar las protecciones de rodilla y hombros al Ision. En fin, que me quedo con el Alpine Star, la verdad. En estilo de pilotaje, pues lo de siempre. Cuerpo fuera, clásico, hombros fuera, codos al suelo, centrado y equilibrado, ¿vale?
Aquí no hay mejoras. Continuamos para bingo. En circuitos, como gran novedad, tenemos nuevo Losail Qatar, totalmente remodelado en la vida real y con nuevo pit lane, pad, etcétera, etcétera. En el juego también está hecho de cero. Está guapísimo, lo vamos a ver ahora, pero quiero enseñaros pistas históricas que han quitado Aragón, porque Aragón vuelve al calendario oficial, y han metido Termas, que ha sido el circuito en el que ha salido en este 2024 del calendario oficial, ¿vale? Así que tendremos a Termas en el videojuego, pero no estará en la vida real y no estará en el calendario oficial, pero lo tenemos en pistas históricas y las de siempre: Breno, Donington, Estoril, Indianapolis, Laguna Seca. En el tema de opciones, ¿vale? Tenemos las mismas opciones de siempre, pero tenemos MotoGP Steward. Esto que vais a ver ahora cambia por completo la inversión del juego. Da un salto de calidad y de nivel el juego en lo que viene siendo en el aspecto deportivo y de las carreras y del gran premio. En fin, podemos ponerlo graves o tolerantes. No hay mucha diferencia. Una long lap aquí o una long lap allá. Bandera negra o no. Y ya está. Pero vamos, lo pongo en grave, que es lo más realista. Y vámonos con Don Pedro Acosta a Losail Qatar. En el tema de la dificultad podemos poner dificultad adaptativa, ¿vale? Que directamente el juego va, por así decirlo, aprendiendo de tu rendimiento y de tu nivel para adaptar la IA. Pero bueno, como siempre nosotros nos ponemos la IA al 100, 120. Esta vez creo que está mejor hecha y mejor equilibrada la IA que en el MotoGP 23. Y vamos con al 100% de dificultad a correr. Estamos de vuelta en la parrilla de salida, donde todo está listo para la carrera sprint. Solo hay en juego la mitad de puntos que en la carrera del domingo, pero los pilotos van a darlo todo en pista. Sí, es Carlas Pérez, comentarista de DAZN de MotoGP y en el videojuego. La verdad que me gusta cómo comenta Carlas Pérez en el videojuego, las cosas como son. Pensaba que iba a estar peor, pero a mí de momento me está gustando. Estamos ante un momento de concentración máxima, con la mirada puesta en la primera curva mientras los pilotos pasan el circuito en sus cabezas. Como estáis viendo, los nuevos grafismos de la vida real también están en el juego. Y suena el himno de MotoGP. Por cierto, nuevas paragüeras también, ¿eh? Si os fijáis en todos estos detallitos, Milestone ahí ha hecho bastante hincapié en todos los detalles, en todos los modos de juego, ¿no? Por así decirlo. Y las cinemáticas estas, las animaciones y demás, me ha sorprendido para bien. En fin, nuevo menú, ¿vale? Vamos a configurar la moto para que veáis un poquito cómo se configura la moto. Configuración manual. Tenemos frenos, suspensiones, EQ, geometrías, neumáticos. Y al fin y al cabo es un poco como siempre, pero totalmente todo renovado, ¿no? Todo cambiado y todo hecho un poco más estilo MotoGP vida real. Y la verdad es que sienta esto al juego genial, las cosas como son. Han simplificado también el tema del setup, lo que viene siendo la información, ¿vale? Y nada, pues eso. Han simplificado todo esto. La EQ también. Podemos darle aquí a recomendaciones. La transmisión igual, una transmisión recomendada. Y las geometrías también recomendada. Neumáticos medio. Y vamos con el setup recomendado a pista. Los pilotos que han completado la vuelta de formación. Muy importante para calentar los neumáticos y no tener problemas en las curvas 2 y 6. Todo está a punto para el Gran Premio de Qatar. El sonido del juego ha cambiado, como estáis escuchando. Para mi gusto han acertado en el sonido. Ha mejorado un poquito. A nivel gráficos, como siempre, mejoran un pelín de nada. Se sigue viendo igual que a la anterior, pero con pequeñas mejoras. No hay un gran salto. Y como estáis viendo, las físicas cambian por completo. Son unas físicas un poquito más fáciles de entender. Sigue teniendo su grado de simulación y su grado de dificultad. Y sobre todo, ya la moto no se va hacia afuera cuando das gas a fondo, ¿vale? Eso es algo que nos quejamos mucho el año pasado. Yo intenté darle la vuelta a ese problema e intenté adaptarme a ese problema. Y ahí aparece MotoGP Steward, Marc Márquez, atención. Atención a Marc Márquez ahí.
Bajo investigación, toque de Pedro Acosta con Bececchi. Y ojo, que todo esto que está pasando en carrera, en un entrenamiento libre, te encuentras con un piloto, te tocas con un piloto, lo tiras y te cae una sanción en un entrenamiento libre para la carrera de una Lola Penalty o en cualquier sesión de clasificación. Por eso he dicho que lo de los MotoGP Steward da un salto de realismo y de calidad al juego brutal, porque ahora sí que hay que conducir con mucho cuidado y con mucha profesionalidad en todas las sesiones y en todo momento, porque los stewards están ahí para penalizarte tanto a la IA como al jugador. Sí, la IA también será penalizada si comete infracciones. Y la verdad es que, sinceramente, a mí eso me ha encantado. Le da un nivel más de realismo al juego y ahora hay que tener un comportamiento muy correcto. En fin, vámonos con la cámara on board. Todos a rebufo. Bueno, estoy sexto con 2 track limits. Ni tan mal. Y bueno, este es el nuevo Losail. Espero que os haya molado, que hay bastantes novedades en este circuito. La curva 1 se siente más en bajada y hay muchos detalles así a simple vista, ¿no? Que hay en la vida real y que han actualizado aquí también en este nuevo Losail, que está muy top, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. En el tema de la física, pues podemos pisar bastante los pianos sin perder nada de tiempo. Tenemos unas físicas donde se siente bastante el peso de la moto y la carga aerodinámica a alta velocidad. La moto a partir de 200 y pico, 300 en recta sobre todo, se vuelve muy pesada, con mucha carga aerodinámica y cuesta mucho girarla a alta velocidad, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. A alta velocidad la moto cuesta muchísimo girarla, sobre todo a final de recta. En el tema de las físicas, pues como estáis viendo en pantalla, para ser la segunda carrera que corro, no lo estamos haciendo nada mal. Me estoy adaptando bastante bien y fácil. He probado Moto 3 y Moto 2 una vuelta y me ha gustado muchísimo. Son aún más fáciles y más fáciles de entender y de ir rápido. Y como estáis viendo aquí en pantalla, las físicas de conducción se parecen bastante al Rai 5 en muchos aspectos. En otros, como el peso de la moto, la carga aerodinámica, es totalmente nuevo y totalmente diferente. Y hay que adaptarse a esas novedades de la física. A la que le pillemos ese truquito de que la moto no haga tanto caballito y meter y frenar la moto como nosotros queramos, ya tendremos la física dominada. Pero eso sí, para nada es una física que nos va a costar horas, días, semanas de aprendizaje. Ni para nada es una física extremadamente difícil como las de años anteriores. Y para nada es una física, por así decirlo, que va a costar una curva de aprendizaje larga, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí es un poco unas físicas más easy, pero tiene un equilibrio bastante bueno entre diversión y simulación. La verdad, las cosas sean dichas. Mierson ahí ha hecho un buen trabajo para equilibrar el juego en ese aspecto, para que ni sea demasiado fácil ni tampoco demasiado difícil, ¿no? Sigue siendo un juego de simulación en muchos aspectos y de gran realismo. Y en otros, pues, ha priorizado Milestone la diversión y el pasárselo bien en ese aspecto y no está todo el día tirado en el suelo, ¿no? Como estáis viendo, pues puedes abusar de los pianos perfectamente. Tienes buen agarre, buen grip, tanto los pianos interiores como los exteriores. Y bueno, mi primera sprint, gente, ni tan mal, Ahora vamos a ver los Losail de noche. Cuidado ahí con ese piano exterior verde, que es más un escalón que un piano y penaliza bastante. Me pasará Fabio. Me pasó Fabio, pero le voy a quitar las pegatinas. ¡Sí! Creo que lo he pasado justo antes, Vamos a ver ahora. Fijaros esa nueva animación muy chula. Ha ganado Dillan Antonio. Nosotros hemos pasado a Fabio Quartararo en extremis.
Le he rodado en 51 y en 52, yo en 53, ni tan mal para ser mi primera carrera terminada. Me dieron la beta ayer, así que no he podido probar mucho, he tenido que configurar y ajustar todo. Y aquí está los Sail de noche. Señoras y señores, a disfrutar de esta maravilla audiovisual que se ve espectacular, la verdad. De noche este circuito con el nuevo Pado, fijaros. Toda la nueva ambientación. Está increíble. Vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que... Pues ahí está. Parrillita de salida como antes. Vamos a ver si podemos hacer una mejor salida e intentar luchar por el podio, ¿no? De Gian Antonio, que parece que ha envejecido 50 años de golpe. No sé por qué cuando los pilotos hacen gestos con la cara se arrugan bastante, pero bueno. Ahí está Martinator. Ni tan mal. Alaish. Venga, que nos pongan nuestro piloto, va. Queremos ver a Pedrito Acosta. Ahí estamos. Con Don Pedro Acosta. Pues salimos a pista, ¿vale, gente? Salimos a pista. Y let's go. Estamos corriendo carreras rápidas. Todavía no he probado el desgaste de los neumáticos ni nada. Pero bueno, supongo que será un desgaste proporcional a las vueltas como años anteriores. Vamos a intentar hacer la mejor salida. ¡Vámonos! Me he quedado. Viene Márquez. A ver si me puedo meter aquí. Uy, que se ha caído Peco con Martín. Atención a los stewards. Ha habido una caída múltiple. Sí. Vamos a ver, bajo investigación, Martín y Viñales. Límite de pista para Bandaya. Límite de pista para mí. Y yo que estoy aquí... ¡Oh, me caí! Bueno, no pasa nada. Aprovecho para enseñaros la caída, ¿vale? Como el manillar ahora se gira en la caída. Aprovecho para enseñaros cositas nuevas. Y aprovecho también para deciros que ahora cuando haces el caballito puedes girar el manillar en el aire. Y la IA cuando hace el caballito también la gira en el aire, ¿vale? Y eso le da un realismo brutal. Porque muchas veces miras para atrás y ves cómo sale la IA de una curva. Y ves cómo se gira el manillar, ¿no? Eso en juegos anteriores no estaba. Pero en este lo han vuelto a poner. Y... ahí vemos la caída. Cómo los manillares de las motos se giran. Le da mayor realismo en ese aspecto al juego. Fijaros aquí cómo he salido con Pedro Acosta. Con el manillar totalmente torcido aquí. De hecho hay una foto así de Pedro Acosta en Portimao. Así tal cual, ¿eh? Si os fijáis también la IA también lo hace. Y cuando vas en carrera en paralelo con la IA y veis que los dos hacéis eso así con el manillar saliendo de una curva a una recta y intentáis bajar, hacer como un contrapeso para bajar la rueda, ¿no? Y con el manillar así, cuando pasa en gameplay se ve guapísimo. Y está muy chulo, ¿eh? Otra cosa nueva es la que vamos a ver ahora. Que es que después de años adelantándome a esto que vais a ver ahora, por fin Mirestone ha metido un accidente grave, bandera roja. Por fin. Así que vamos a intentar provocar un mega accidente para que salga la bandera roja y poder verlo, ¿vale, gente? Vamos allá. Se han caído unos cuantos, ¿eh? Vamos a ver si se ha... Ahí está. No ha sido una caída muy múltiple, pero como se ha sumado a los 3 o 4 que se han caído antes, más estos 3 o 4, pues ahí ha aparecido la bandera roja. Y lo guapo es que, como en la vida real, el procedimiento de salida es un procedimiento de salida rápida. Así que por eso están todos ya rápidamente listos y preparados. Y no hay ningún mecánico. Y directamente no hay mucha más opción. Hay que salir y a dar gas, sin más. Todo listo para relanzar la carrera tras el accidente.
Los pilotos están bien y la pista vuelve a ser segura. Pues salió. Pilotos están bien, la pista vuelve a ser segura, como dice Carlas Pérez. Y vamos a ver si podemos rascar un podio con don Pedro Acosta. Let's go. Casi, casi. Límite de pista. A ver si me puedo meter aquí. Viñales. Ay. Se me metía Viñales por dentro y me ha dado hasta miedo. Ha habido un accidente detrás. Mierda, me he colado. ¡Oh, qué cagada! Me quedo sin podio. Vuelvo a pista, vamos. Ojo que salió muy lanzado. Me tiro. Guau, cómo ha cerrado la línea el cabrón, No he podido, tirarme. La IA hace unas líneas ahora aquí que flipas, Hace la IA unas líneas súper rápidas, aprovechando todo el ancho de la pista. De adentro a afuera, de afuera a adentro. Haya palmado un poco de tiempo. Me puedo tirar aquí, que va, no llego, tío. Pasa como en la vida real, tío. Vamos todos en plan trenecito con la aerodinámica. Y si tú quieres intentar tirar el adelantamiento al de delante, tiene que ser o un rebufo y ponerte en paralelo y tenerlo súper claro, o hacerle un quita, como acabo de hacer ahora. Pero cuesta muchísimo, Cuesta muchísimo estar ahí en el tren, como pasa en la vida real, ¿no? Sin embargo, cuando vas delante y tienes pista libre, como que se facilita todo. La IA es la que sufre detrás tuya y intenta adelantarte, pero no puede, ¿no? Porque tú llevas el aire limpio, ¿no? Pasa un poco eso, A esa fonda, salió un poco como derrapando también, ¿no? Aquí pasa todo al contrario a las físicas del año pasado, ¿no? Mira, una Lola penalty para un piloto ahí al fondo. No sé quién era, pero ha habido un piloto que ha hecho una Lola penalty. Los Stewart ahí lo han trincado. Creo que ha habido una Lola penalty para un piloto que provocó la bandera roja o el accidente en la carrera anterior, antes de la bandera roja. Bueno, gente, pues allá vamos, última vuelta. Vamos a luchar por la victoria, a ver si ahora sí. Last lap, aquí en Losail, Qatar. Ahí estamos, Bandai ha hecho la vuelta rápida, 52.8. La verdad es que la IA sigue siendo bastante competitiva en dificultades altas. Hace unos tiempazos increíbles en muchos circuitos, en otros no tanto, como pasaba ya el año anterior. Pero sí que es verdad que he notado que la IA es más limpia. Con el tema de los steward y demás, hay ahí esa interacción donde la IA te respeta un poco más. La curva 10, al final de la curva 10, la moto se vuelve muy pesada con la carga aerodinámica y hay que anticipar mucho el cambio de dirección, porque si no aquí te cuelas. Cuesta hacer este cambio de dirección, Como vayamos ahí demasiado veloces, demasiado rápidos. Ojo, ahí viene Martín, que quiere ganar. Martín, por favor, no me tires, que me quedan 2 curvas. Ah, se porta, se porta. Lo ha intentado, ve que no ha podido. Y ahí se porta, ahí se portan. No me cuelo, voy por el sitio, perfecto. A gas y a fuego. Lo sigue intentando. ¿Podrá el rebufo? Yo creo que no, no le da tiempo. Y nos llevamos la victoria. Por fin, la primera victoria de MotoGP 24. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Pedro Acosta celebrándolo. Y vamos a ver un poquito la repetición, para ver un poquito el juego en su máximo esplendor, ¿no? En una repetición bastante top. La salida, como ha sido. Evidentemente he tenido que reiniciar 2 veces para intentar ganar, porque ha pasado de todo. Y está bien, porque así se muestra el juego como es, ¿no? Es lo que venís a ver qué tal es el juego. Fijaros aquí el cambio de dirección que viene ahora. La moto como hace el wheelie y se giran las direcciones ahí, tanto de la IA como la nuestra. Y la batalla con Martinito en esta carrerita ha estado muy guapa, Aquí está Mark en la curva larga. Y cómo se oye el juego, cómo han cambiado el juego. Para mi gusto, suena mejor ahora en lo que viene siendo sonido ambiente, la verdad. Ha ganado un realismo para las repeticiones, cuando escuchas una moto de lejos y tal. Ha ganado bastante en ese aspecto. Pero cuando estás jugando,
Sí, se nota que es diferente al sonido, pero tampoco es una gran mejora, Es solo un pequeño pasito, como hacen cada año, ¿no? Tanto en gráficos, como en gameplay, como en sonidos. Parque cerrado, vamos a ver. De momento, todo igual, De momento todo igual, el parque cerrado. Misma cámara que la del año anterior. Puede que para el juego final cambien las cámaras y veamos algo diferente. Ahí está todo el mundo celebrándolo. La gente de su equipo. Los de Primas Pramac ahí también. Guillermo Antonio. Ahí está Herbert Poncharao, que seguramente en la vida real con Pedro Acosta algún podio pille. Ahí está la primera victoria de Pedro Acosta, señoras y señores. En la vida real no todavía, pero pronto caerá la victoria de Pedro Acosta. Y aquí llegó la nuestra. Ahí está. Hay momentos que se le parece, Hay otros que no, pero champán para todos. Ahí estamos, don Pedro Acosta, chin. Y nada, señoras y señores, ¿queréis ver Moto 2 y Moto 3? Pues vamos a intentar llegar a 300 likes. Y mañana mismo os traeré gameplay de Moto 2 y de Moto 3. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido esta beta, que la verdad es que es una beta con bastantes novedades, más que en años anteriores, por así decirlo, en todos los aspectos, ¿no? Que sí un poquito en la decoración, que sí un poquito en la personalización, en las motos nuevas de test, en los nuevos background, nuevos diseños, ¿no? Nueva serigrafía, todo actualizado, ¿no? Todas las skins 2024, aunque no estén los modelos todavía. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido para bien esta beta. Las físicas ya las habéis visto vosotros, no me he inventado nada. Son bastante más fáciles que la del año anterior. Se parecen en cierto aspecto al Rai 5, pero tampoco quieren copiar la física de Rai 5. Tienen su propia personalidad, por así decirlo, con el tema de la aerodinámica y con el tema de los caballitos, de los wheelies de las motos, la verdad. Y a mí me ha gustado. No lo sé a vosotros si os ha gustado, ponedme en los comentarios también. Y ya sabéis, como siempre, 300 likes y subo gameplay de Moto 3 y de Moto 2 mañana mismo. Activa la campanita como dice el modo de Rossi para no perderte ese gameplay. Y si no, nos vemos, nos imaginamos. Hágase fuego, MotoGP 24, que ya está aquí, señores y señores. ¡Vámonos!